Padre, verdaderamente que tú eres maravilloso, Señor. Tu misericordia son nuevas cada mañana. La hemos visto esta mañana cuando abriste nuestros ojos. Cuidaste de nuestros sueños, Señor, y nos permitiste darnos este día de vida para que nosotros te exaltemos, te adoremos, Padre. Ahora yo quiero suplicarte en el nombre de Jesús que tú seas con nosotros en la palabra, que tú nos asista, que tú nos ayude a mí para poder comunicarlo fielmente, y también a mis amados hermanos que serán los recipientes de tu palabra. Te pedimos, Señor, que por tu Espíritu tú nos ayudes, Padre. Necesito, Padre, de una manera muy especial en el día de hoy, tu ayuda, Padre. Y sé, Padre, que la hemos de recibir, porque te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su Biblia, hermanos, y ábranla conmigo a 2 de Corintios, en el capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, para poder entrelazar una cosa con la otra. La semana pasada nosotros estudiamos la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo pues se dirige a esa área, y allí, como dice el libro de los Hechos, él pudo establecer esta iglesia en la región de Corinto. Y habíamos dicho que Corinto era una ciudad muy similar a la ciudad de Nueva York, o una ciudad moderna. Era una ciudad, esa ciudad de Corinto tenía aproximadamente 400,000 habitantes. Eso fue por el año 57 más o menos, después de Jesucristo, que el apóstol Pablo llegó y estableció esta congregación. Las congregaciones en esos días no se reunían en lugares así como este lugar donde nosotros nos encontramos, sino que las congregaciones, las iglesias, se reunían básicamente en las casas. Eso aconteció básicamente por 2 siglos. Si usted no sabía eso, pues estamos para que podamos aprender. Por 2 siglos las iglesias se reunían en sus casas, y cuando dice en el templo, no crean que ellos venían todo el mundo al templo, se reunían así como nosotros. No era así, porque ese templo en el año 70 fue destruido. El único templo que había estaba en Jerusalén y fue destruido por un emperador romano. Entonces ellos se reunían en las casas y ahí compartían, oraban, estudiaban la palabra, partían el pan, se amaban, se perdonaban, se ayudaban, usaban sus dones espirituales y demás. Entonces esta iglesia de Corintio, después que Pablo salió, al poco tiempo, él escucha que las cosas no están bien en la iglesia de Corintio, no están bien, algo estaba pasando en la iglesia. Y entonces viene una familia, los de Cloé. Usted pasa rápidamente 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 11, dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Usted ve ahí, contiendas. Y ahí él describe cuál era la contienda. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Había división, había problema interno en la iglesia. Una de las cosas que a mí más me agrada al estudiar las Sagradas Escrituras es la franqueza con lo que se habla. No tapa nada, usted no ha notado. Como decimos nosotros, el pan, pan, el vino, vino. Tiene que recordar que la iglesia es una comunidad de pecadores redimidos. Somos redimidos, pero somos pecadores, aunque la Biblia nos llama santos. Eso es importante que usted lo entienda, hermano. Porque a veces el hermano, yo no voy a esa iglesia porque, yo no voy a esa iglesia porque, y luego sale de Guatemala y se mete a Guatemala. Entonces, usted tiene que entender eso. Y
Yo lo he visto no por un año, yo lo he visto por décadas. Y yo lo he los hermanos no entienden. Oh, me voy aquí porque aquí me voy para acá. Como dice, la hierba es más verde en otros prados. Y luego encuentran allá un desastre, ¿verdad? Un desastre lo que hay, ¿verdad? Lo que tiene que haber en una iglesia, toda una congregación gira alrededor de lo que se dice en este púlpito, lo que viene de aquí, de la palabra de Dios. El momento que un pastor lo entretenga, no le habla la palabra de Dios, usted no debe estar ahí. Lo que tiene que ser honrado, dice uno de los salmos, que Dios exalta su palabra sobre todas las cosas. La centralidad tiene que ser la palabra, los cánticos, el amor entre los hermanos. Eso es lo que tiene que haber. Y en esta iglesia había, yo decía la semana pasada, era una iglesia bendecida con todos los dones espirituales, ¿verdad? Ahí en capítulo 12 menciona 9 dones espirituales. Entonces uno podía decir, wow, esa iglesia verdaderamente era una iglesia completamente llena del poder de Dios. Pero mire todos los problemas que había. Si usted lo lee, habían 10 problemas ahí, habían 10 problemas. Había división, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, 4 grupos. Había un caso de una inmoralidad sexual, que era que el hijastro estaba viviendo con la mamá de su papá, que era su madrastra. Miren lo que había ahí. Ya eso voy a hablar al final. En 2 de Corintios, yo voy a hablar de él, qué pasó con ese problema. Entonces aquí la carta de los Corintios es una, por así decirlo, hermano, mire, en la primera carta de Corintios era como que uno le quita el techo y uno mira lo que está dentro. Wow, mira, Dios mío, mira. Y uno ve los problemas. Pero en 2 de Corintios, Pablo abre su corazón. Es bueno ver la carta. En 1 Corintios vemos adentro y luego vemos cómo Dios abre el corazón de Pablo, y él con un corazón pastoral, con un corazón amoroso, él comienza a exhortar a la iglesia y ayudar y a darle ánimo a los hermanos que sigan adelante. Así es que esta nota es importante, porque yo le di una vez a un hermano que mi hermano, yo me voy de la iglesia por esto, y le dije, ¿sabes lo que yo le dije? Yo lo veo en la cara, le digo, cuando encuentre la iglesia perfecta, usted sabe mi número, me llama para yo irme con usted. Así yo le dije al hermano, porque están buscando, ¿verdad?, perfección donde es imposible que lo haya. ¿Sabe quién es el único perfecto? Aquel que es todo hermoso, señalado de 10,000, el que ama mi alma, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en 1 Corintios, entonces había estos problemas. Ahora, ¿qué ha pasado ahora de 1 Corintios? Pablo le envía esa carta bien fuerte, bien picante esa carta. Ustedes están en división, hay carnalidad, hay abuso en la Santa Cena, hay un caso de inmoralidad sexual, todos los problemas que había, ¿verdad?, en esa olla, en ese sancocho que había ahí. Un problema tremendo en esa iglesia. Y ahora Pablo se va, y las cosas, él lo que hace, usted sabe, hermano, cuando usted castiga a un hijo, ¿verdad? Usted lo castiga, pero usted tiene dolor porque usted ama. Pablo regresa y está en otro lugar, y él quiere saber cuál fue el impacto de la carta que le envió, cómo recibieron. Él no podía hacer una llamada telefónica. No había esos medios, era por medio de cartas que se enviaban. Han transcurrido aproximadamente de 6 a 9 meses que él había escrito 1 de Corintios y había hablado sobre los problemas. Y él quería saber lo que estaba aconteciendo. De manera que él envía a uno, ¿saben quién es Tito, verdad? Uno que en la Biblia, que es un tal Tito. Él envía a Tito. Envía primeramente a Timoteo, para saber, dame noticias, mira a ver, cómo toma la temperatura la iglesia de Corinto, cómo tomaron el mensaje, qué aconteció. Entonces,
Y todavía le da noticia, no reciben bien a Timoteo, que era un hombre de confianza. Entonces, las cosas no están bien, Pablo, todavía las cosas siguen, están heridos, están sentidos por la carta, pero recuerda, hermano, que era para bien, era para bien. Usted sabe, hermano, que a veces uno tiene que hablarle a una persona y no le habla fuerte, pero es para bien. Nosotros hablamos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a veces tenemos que dar una palabra fuerte, pero lo hacemos para bien, ¿verdad? Lo hacemos para bien, porque queremos que las cosas marchen bien. Ahora, Pablo se encuentra en otra región, muchísimas millas de distancia de la iglesia de Corinto, y las cosas no están bien. Y él está triste. Él quiere saber verdaderamente que somos hermanos, que le envía esa carta para ayudarle. Y luego pasa un tiempo y ahora le envía a Tito. le envía a Tito entonces, primeramente a Timoteo, luego le envía a Tito. El asunto fue que finalmente le dice, él no recibe por un tiempo, no recibe información de Tito. ¿Y qué ha pasado con Tito? No regresa. Él luego lo que hace es que él toma un barco donde él estaba, en Éfeso, entonces viaja y finalmente encuentra a Tito en otro lugar. Dice, Tito, ¿qué ha pasado con la iglesia de Corinto? Pablo, las cosas están marchando mejor, la iglesia está arrepentida, el caso de ese pecaminoso, las cosas se han tranquilizado y Pablo se llena de gozo al saber que las cosas están mal. Pero, ahí hay uno que está negando tu apostolado, está criticándote, está diciendo barbaridades de tu persona. Y ahora sí podemos ir a 2 de Corinto y usted puede entender un poquito más lo que está pasando. Ahora el apóstol Pablo, él va a hablar, una de las cosas más hermosas es que vemos datos biográficos de la vida una de las cosas más importantes. Usted ha leído biografía, ¿verdad? No sé si en la escuela, ustedes recuerdan que nos ponían a leer biografías. Yo recuerdo, me gustaba hacer una reporte en la escuela, en high school. Había que tomar a un personaje histórico, a George Washington, a Abraham Lincoln, ¿verdad? Aquí, en América. Entonces escribí una biografía, y uno sabe dónde nació, qué pasó, dónde fue su cultura, lo que hizo, cuándo se casó, cuántos hijos. Bueno, el apóstol Pablo, vemos datos biográficos del corazón pastoral del apóstol Pablo. Entonces aquí, mire lo que dice aquí, estoy en el capítulo 1 de 2 de Corintios, use su Biblia, hermano. Dice aquí, Pablo, lo primero que dice es apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Mire, todos los santos. ¿Qué son los cristianos? Son santos. Usted quizás no se sintió santo hoy, ¿verdad? Cuando un matrimonio tiene un argumento, es lo menos que se siente uno santo. Es irrelevante. No es lo que Dios siente, es lo que Dios dice. Santo significa apartado. Dios nos ha apartado del mundo, por eso somos santos. Dios te ha sacado del mundo para que seas su hijo y su hija, y por eso Dios te llama santo. Entonces dice aquí, mire esto, el proceso de la salvación, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Okay. Ahora, mire aquí, ahora usted va a ver cómo él se siente a recibir la noticia de que las cosas están bien. Entonces Pablo, él ha sentido consolado, ¿verdad? Usted le ha pasado eso, ¿no? Que usted cree que usted le ha dicho algo bien fuerte y usted cree que esa persona está todavía, ¿verdad? Como el indio con las plumas paradas, sí. Tiene coraje, tiene, como es sangrón, creo que dicen en México, no sé esa palabra, que tiene iracundo, ¿verdad? Y la persona no está así en realidad. Y Pablo ahora, miren lo que Pablo dice, ahora vamos a ver, no la iglesia de Corinto, le quitamos el techo para mirar hacia adentro, ahora vamos a ver por cómo el corazón de Pablo dice, bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire eso. Mira lo que él dice, Padre de misericordias.
padres de misericordia. Usted entiende eso, ¿verdad? La misericordia, usted dice el padre de la medicina. Usted entiende ese término, ¿no? El padre de la fuente, el autor, padre de misericordia. Y esta expresión, y Dios de toda consolación. Usted va a ver que él usa la palabra consolación, creo que son 11 veces en la carta, consolación. Consolación. ¿Sabe lo que significa consolación? Consolación, la palabra consolar significa uno que viene al lado de alguien. ¿Entiende ahora? Usted está pasando una situación y alguien viene al lado suyo y le pasa la mano o le habla, le da una palabra de ánimo, le da una palabra de exhortación, le da una palabra de que usted se levante, ¿verdad? Padre de consolación. Y dice, el cual nos consuela, mira otra vez la palabra consolación, en todas nuestras tribulaciones. Aquí viene, para que usted, Pablo había tribulado, ¿a quién? A los Corintios con la carta. Ellos se sienten atribulados y ahora Pablo recibe noticias que la iglesia estaba marchando mucho mejor, que aquel que había pecado se había arrepentido, el desorden que había sobre los dones espirituales, el hablar en lenguas y lo otro, las cosas estaban mejor. Entonces Pablo se siente ahora consolado. Ahora, esto es importante que captemos esto, hermano. Mire esto. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Entonces aquí están las tribulaciones, y cuando somos tribulados necesitamos ¿qué cosa? Necesitamos ser consolados. Cuando usted es tribulado, usted necesita a alguien que le consuele. La palabra, usted sabe la palabra consuelo. Le dije que significa uno que viene al lado de. ¿Qué significa la palabra paracletos en el Nuevo Testamento? Paracletos, consolador. Al Espíritu Santo se le llama el paracleto o el consolador. Aquel que después que Cristo asciende a la diestra del Padre, ¿qué dijo Jesucristo? Es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador, el cual estará en vosotros y consolador, el que está al lado para consolarnos, Eso es lo que significa. Entonces, mire el ciclo aquí. Esto es importante. Dice aquí, mire esto. Dice aquí. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la cual nosotros hemos sido consolados por Dios. Mire el ciclo. Pasamos una tribulación, pasamos una prueba, pasamos una situación adversa en nuestra vida. Dios usa medios para consolarnos. Hoy Dios usa la palabra para consolarnos. Dios usa una llamada telefónica para consolarnos. Vemos algo, quizá alguien nos envía un texto, ¿verdad? Nos envía un versículo bíblico. Digo, wow, ese versículo fue como anillo al dedo, lo que yo necesitaba. Necesitaba ánimo, necesitaba fortaleza. Ahora, esa consolación que usted recibe, ¿para qué? Para que ahora, con la consolación que usted recibe, usted consuele a otro. No se quede con eso. Es para con el fin de que usted consuele a otro que está pasando alguna tribulación. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Dios es el Padre de la consolación, nos consuela a nosotros y luego nosotros con esa consolación consolamos a otro que está pasando una prueba. Esa es la manera, no sé cuánto a usted le ha pasado que usted va, un hermano está en el hospital, va al hospital a visitar al hermano o la hermana, está pasando prueba, y usted va a ese lugar, usted va, ora a Dios, seguramente está pensando en algún salmo, un texto que le va a leer. Y luego usted va allí, pero usted no sabe que antes que usted llegó ahí, alguien fue antes que usted, le habló la palabra, lo consoló, y cuando usted comienza a hablar, en la cama donde está, comienza a hablar y usted sale consolado con la consolación que él recibió o ella de la persona que le habló antes que usted llegó al hospital. Entonces, recibe la consolación con el fin de consolar a otro.
Con la consolación que somos consolados. Uno viene al lado de la persona, se pone al lado de la persona, con el fin de ayudarle, de apoyarle. Ese es nuestro Dios. Entonces dice aquí, dice versículo 5 ahora, porque de la manera, mire esto, de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo, nuestra consolación. Mire, hasta el versículo 5 él ha usado la palabra consolación 5 veces. Yo la estoy contando. 5 veces usa ese término. Es decir que, que dice, las aflicciones de Cristo. Las aflicciones de Cristo, ahí habla. Es decir, que todo creyente, Dios lo pasa por el proceso de experimentar las aflicciones de Cristo. La iglesia de Corinto estaba pasando por las aflicciones de Cristo porque ellos estaban andando mal y era necesario traer la palabra de exhortación, la palabra fuerte para que ellos se corrigiesen. Esas son las aflicciones, pero luego cuando vienen las aflicciones viene el consuelo a la persona. Y dice aquí, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación. Él dice, si nosotros, Pablo, Timoteo o todos, somos atribulados. Dice que es hay una meta, hay un propósito, hay un fin. ¿Para qué es? Para vuestra consolación. ¿Qué diría usted de Job como consejero después que Dios lo restauró en el capítulo 42 del libro de Job? El capítulo 1 del libro de Job comienza, no una pruebita, viene hermano, le pide el maligno permiso a Dios para básicamente destruir la vida de Job. ¿Ha considerado mi siervo Job? Le dice Dios, que no era uno recto, apartado del mal. ¿Ha considerado? Cuando Dios le pregunta a Satanás que dónde va, digo, bueno, estoy dando vueltas de aquí para allá, a ver, como león rugiente, a ver a uno que esté descuidado para buscar, para devorarlo. Y Dios le dice, ¿ha considerado esos viajes? ¿Ha considerado? Es que lo que pasa, ¿tú sabes lo que pasa? Satanás dice, ¿tú sabes lo que pasa con él? Es que tú lo tienes rodeado. Tú no tienes cuidado. Está completamente protegido. Mira, es un hombre próspero. Tiene las hijas más hermosas. Es un hombre que vive completamente con todo tipo de bendición. No le falta nada. Pero mira, pero ahora toca todo lo que tiene y tú verás que te va a blasfemar en tu misma cara. ¿Recuerda eso? ¿Y qué le dice Dios? Voy a tomar el reto. Anda, ve. No toque su alma. Y ahí viene, hermano, en un día los hijos se mueren todos, hermano. Tenía una fiesta y ahí viene un viento huracanado y derrumba el techo y mueren todos los hijos. Luego vienen y se queman los prados. Luego los animales, pierden los animales. Luego finalmente él es herido por una sarna maligna desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Que de tal manera que él tomaba un tiesto y él se rascaba, estaba completamente fuera. Y como si eso fuera poco, la mujer que tiene, la ayuda idónea o demonia, aún mantiene tu integridad. Mira, viejo, maldice a Dios y muérete, ya acaba con esto. ¿Y qué le dice Job? Tú has hablado como una mujer impía, una mujer fatua, una mujer carente. Hemos de recibir a Dios bendiciones. Ella se sentía muy orgullosa, ¿verdad? Le cogía el brazo el viejo. Yo soy la esposa de Job, la primera dama, doña Joba. Qué terrible. El matrimonio es para los buenos y para los malos. Es para vivir en armonía, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe, eso es lo que dice las Escrituras. Y ahora
él finalmente Dios lo consuela. Habían 4, 3 de sus consejeros no servían, había uno de ellos. Y luego viene Dios y se le aparece, ¿recuerdan? En un torbellino. ¿Recuerdan que le dije que Dios le tiró un montón de preguntas? ¿Dónde estabas tú cuando yo? Y comencé a hacerle preguntas. Y luego en el capítulo 42 Dios lo restaura. Mi pregunta es, ¿a quiénes podría Job consolar con la consolación que él recibió? ¿Cuántas personas podía Job consolar? Cuando alguien viene donde Job y le cuenta un problema, y Job es el consejero, y Job comienza a hablar de las maravillas de Dios, lo que Dios hizo con su vida, cómo Dios lo restauró, cómo Dios lo levantó al borde de la muerte. Es más, él dijo, aunque me matare, yo sé que mi Redentor vive. Y aún de ser que está mi fiel, yo sé que con mis ojos yo veré a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Aunque me pudra la enfermedad, pase lo que pase, yo tengo un Dios vivo y verdadero. ¡Qué fe! Bendito sea Dios. Así hablan los creyentes cuando tenemos esa convicción de que nosotros somos de Dios. Sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Somos de Dios. Somos de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, hablando de ese ciclo, las consolaciones de Dios con las cuales somos consolados, para que por medio de las consolaciones que recibimos de Dios, consolemos también a otro. Consolemos también a otro. Mi pastor tenía una hija, tenía 3 hijos. Y tenía una hija completamente, no recuerdo el nombre de la enfermedad, completamente deformada. Las manos eran como 2 garras. Él no llevaba ningún niño a su casa porque los niños salían horrorizados. Completamente deformada, esa criaturita ahí en esa cunita. Y la esposa del pastor, Teresita, ella a veces no podía asistir a la congregación, solamente su esposo, que era pastor. Y llegó un momento, ella decía, eso lo oí yo de sus propios lados, se quejaba. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que un día fue a una visita, una persona que le dijo, hermano, yo quiero que usted vaya a mi casa para que ore por mis hijos. No sabía ella lo que le esperaba. Cuando llega a la casa y entra al dormitorio, no había uno, habían 2, un varón y una hembra, con la misma enfermedad y en las mismas condiciones, postrado en la cama. 2. Y ella, como ella cantaba y adoraba a Dios, y le cepillaba los dientes, y la peinaba, y le tenía que cambiar el pañal. Y el Señor, perdóname. Ella recibió consolación, porque de alguna manera Dios había obrado en esa vida que tenía 2, no 1. Tenía 2 en la misma condición. Y esa mujer había recibido consolación. Y ella fue a la casa a darle consolación. Y ella fue la que fue consolada con la consolación que Dios le había dado. Ahora consoló a otros, hermanos. Eso es lo que nosotros somos. Somos consolados por Dios para consolar a los demás. Eso es lo que dice aquí. Entonces dice aquí, el apóstol Pablo habla y dice aquí en el versículo 7, él dice aquí, habla de esa consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, versículo 6 arriba. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, en el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús. No temáis, yo he vencido al mundo. Pablo dice, es necesario, mira esta palabra, esa expresión, es necesario. Yo me puse a buscar la palabra, es necesario en la Biblia, ¿verdad? No tengo todo lo quería tener los apuntes, pero no lo traje. Pero para que yo quiero que usted capte esta parte, es necesario que por medio de muchas tribulaciones entremos ¿dónde? Al reino de Dios. ¿Usted entiende cuando alguien dice que es necesario? Es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es imperativo, tiene que acontecer. Entonces, cuando la Biblia dice que es necesario, es necesario. No hay evasiva,
No se puede, usted no puede evadirlo. Es necesario que por medio de las tribulaciones heredemos el reino de los cielos. Jesucristo primeramente, ¿qué recibió él primeramente? A ver si alguien me ayuda, ayúdeme por favor. ¿Qué recibió Jesucristo primero? ¿Una corona de oro, de gloria o una corona de espinas? Ajá. Entonces usted cree que entonces nosotros, sus hijos, Él nos deja en el mundo y nosotros hemos de recibir, todas las cosas van a marchar bien. Cuidado al evangelio que habla, que te dice que pare de sufrir y sandeces como esas. Que te hable de que no hay prueba, de que hable de que no hay enfermedad. Un creyente no se enferma. Yo oí uno, hasta que se enfermó y luego tuvo que dejar la iglesia porque se desapareció de la iglesia porque no sabía cómo. ¿Y dónde está el pastor? Bueno, él decía, un creyente no se enferma. Qué cosa más necia, ¿verdad? El mismo apóstol Pablo dice a Timoteo, mira Timoteo, como el agua está tan mala por allá, tómate un poco de vino por causa de tus enfermedades estomacales, como un antiséptico, ¿no? Eso es sabiduría, tómate algo. ¿Y por qué Dios no sanó a Timoteo del problema estomacal? Por la misma razón que Dios no le quitó el aguijón de la carne que tenía Pablo en 2 Corintios 12. Por la misma razón que hay cosas que en la vida de uno que Dios, ¿cuántas veces lloré por mi mamá? ¿Verdad? Ella le dio cáncer, fue algo muy desastroso. Muy pegado yo era a mi mamá, ¿verdad? Yo te la llevé a vivir a mi casa para estar con ella sus últimos días, hermano. Y oraba. El Señor conoce. ¿Cuál fue mi consolación? Que era una sierva de Dios, que por 17 años le prediqué el evangelio, esa viejita dura como un coco, hasta que Dios le rompió el corazón y ella fue salva. Está en la gloria hace ya como 20 años. Esa es la realidad, Entonces el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en las consolaciones. Mire qué hermoso de ese texto, hermano. Así como ustedes, oh amado Corinto, ustedes son compañeros en las tribulaciones. Cuando yo estoy tribulado, ustedes me han ayudado. También somos compañeros en las consolaciones. Plural, consolaciones. Tenemos que consolar ahora a nuestro hermano Miguel con la pérdida de su hermano, que le decía al principio. Tenemos que consolar al hermano. ¿Cuánta consolación nos da el hermano Miguel a nosotros? Ahora, con la consolación que nosotros hemos recibido, nosotros ahora lo consolamos, le damos palabra de ánimo, sabiendo que su hermano se fue con el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Es muy diferente cuando no somos creyentes. Hay consolación, hay esperanza. Entonces dice, porque hermano, versículo 8, porque hermano, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. En otras palabras, tribulación, el apóstol Pablo había predicado el evangelio y a él lo persiguieron, estuvo a punto de perder su vida el apóstol Pablo predicando el evangelio. Y los corintios, Pablo le había dicho a ellos que él iba a regresar, ¿se da cuenta? Y a ellos pasa el tiempo, ya pasa un año, el apóstol Pablo es una persona de dos palabras. ¿Qué le pasa al apóstol Pablo? Tiene que entender, no es como ahora. Usted se puede ir, qué sé yo cuántas horas es de aquí a la China, pero usted coge 2 aviones, lo que sea, y usted llega a la China. Pero en ese tiempo, hermano, era unos viajes largo en barco, y aparte de eso, un peligro por todas partes, gente que querían matar y robar. Era sumamente peligroso. Y Pablo le dice, pues fuimos abrumados. Miren lo que dice aquí, versículo 8 al final. Abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo, mire esto, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Vos lo ves? Estuvimos en tanta persecución, tantas pruebas, que aún pensábamos que no íbamos a sobrevivir la prueba que estaban pasando. Pero tuvimos, versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,
Era como que lo habían sentenciado a muerte. Para que, mire esto aquí. Aquí viene esa palabrita, para. Yo siempre le digo a usted, preste la atención. Para define propósito, finalidad. Para que no confiásemos en nosotros mismos. ¿Cuántos confían en sí mismos? Nadie diga amén, por favor. Nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. ¿Cómo que dice ese salmo? Fíate. ¿En quién? Y no te apoye en tu propia prudencia. Este pobre clamó a Jehová y él escuchó de su santo templo. Qué promesa, qué promesa extraordinaria en la vida de lo que Dios tiene para con sus hijos. Y dice aquí, mire esto. Para que no confiásemos en nosotros mismos. Miren quién. Sino en Dios que resucita a los muertos. En otras palabras, si nosotros tenemos que morir, nosotros confiamos en el poder de la resurrección del Señor. Eso es lo que él está diciendo. Podemos confiar en el poder de su resurrección. Y mira el versículo, esto es oro, el versículo 10, ahí lo cubre todo el tiempo. Mire. Dios, el cual nos libró. Eso está hablando de cómo Dios nos ha librado en el pasado. Aquí cada persona podía testificar cómo Dios le ha librado. Y usted le pone un blanco, ¿verdad? Me ha librado de esto. Cada uno de nosotros podamos dar una lista. Nosotros podemos hacer una lista más larga. Dios me ha librado de esto. En este momento tenía esta situación, este problema, y yo pude ver la mano poderosa de Dios, cómo Dios me libró. Yo sé que fue Dios, porque yo estaba entre la espada y la pared, en una encrucijada, en un laberinto, y Dios me libró. A esa es la gloria. Yo sé que fue Dios que me libró de esa situación. Te libró, eso pasado. La misericordia de Dios, lo pasado. ¿Y qué pasa ahora? Y nos libra. Dios nos libra, ahí lo está librando. Nos libra. ¿Y qué si no me libra? ¿Deja Dios de ser Dios? ¿Tú sabes? En segundo, me viene a la mente Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel. Sepa, oh rey, que nosotros no vamos a adorar la estatua. ¿Ustedes no van a adorar la estatua? No la vamos a adorar. Y quiero decir también que Dios nos puede librar de tu mano, oh rey. Pero si Él no nos quiere librar, aún así no vamos a adorar la estatua. No hay problema. Pongan el horno 7 veces más caliente. A ver qué Dios, con D minúscula, te va a librar. ¿Y qué aconteció? Ellos tuvieron esa fe, pero mira lo que dijeron. Entienda esto. Dios nos puede librar. Pero si Él no quiere librarnos en su soberanía, quiero que sepa que no vamos a adorar esa estatua, rey. Así que ya esto no hay que decidirlo. Tú sabes lo que tú tienes. Tu postura es que no adores esta estatua. Va a arder en el horno. Y mi postura es que yo voy a adorar a Dios. Voy a adorarle. Y no voy a adorar la estatua. Y así lo hicieron. Lo lanzaron. Y luego el rey se queda espantado. Y dice, no eran 3 que estaban en el horno. Y veo a uno que se mueve en medio de ellos. Y su aspecto es como el Hijo de los dioses. El Señor Jesucristo, ahí se le aparece y los libró. Y más, cuando lo sacaron, la ropa ni olía a humo. Ni un pelito, nada. Completamente preservado. Y si Dios no lo había librado, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo soberano, Dios sigue siendo bueno. Nada cambia en Dios cuando Dios no quiere hacer las cosas. ¿Usted entiende eso, hermano? Esa es la soberanía de Dios. Dejemos que Dios sea Dios y no nos quejemos cuando las cosas no van. Nosotros queremos que todo vaya a favor nuestro. Que si estamos enfermos, Dios tiene que sanarnos. Dios no tiene que hacer nada.
Dios no tiene que hacer nada. Que si estamos pasando una escasez, Dios tiene que suplirnos. Súpleme ahora. Es que ahora. Que tú, no es ahora, es cuando Él quiere. Él es Dios. Pueblo suyo somos, hijos de su prado. Tú eres barro, acuérdate, tú eres barro, eres el alfarero. Él es el alfarero. ¿Verdad? Entonces aquí dice, nos libra, y mire esto. Y en quien esperamos, ¿qué cosa? Que aún nos librará de tan grande muerte. Ahora, mire esto. En uno de los viajes misioneros cogieron a Pablo y lo llevaron a la cárcel. Y él estaba allí, rentó una escuela, después salió, él tenía libertad, gente venía, tenía cierta libertad. Luego a él lo soltaron. Ay, Dios lo libró ahí, Dios lo libró. Luego pasaba, porque Pablo duró más tiempo en la cárcel que afuera, yo diría, mucho tiempo en la cárcel. Luego salió de nuevo y él apela a César. Yo apelo a César como ciudadano romano. Y él apeló a César. Y ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Y lo llevaron en el pretorio, lo metieron en la cárcel y de ahí no salió más. Ahí Dios no lo libró. Y él sabía que iba a morir. Pablo decía, yo sé que el tiempo de mi partida está cerca, Timoteo. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque eran hombres en tiempo y que no sufrirán la sana doctrina. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. Eso le dijo Pablo a su consiervo Timoteo. Dios no lo libró. Pero anteriormente, ¿qué había hecho Dios? Lo había librado. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Aprendamos la lección. Dios nos libra, pero cuando no nos libra, Él es Dios. Él hace como Él quiera. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? ¿Podía el Padre librar a Jesús de la cruz, sí o sí? Claro que sí. Pedro coge la espada y quiere cortarle la cabeza al hombre. Nuevamente cogió la oreja. Pedro, ¿qué tú estás haciendo? Con esa espadita en la mano, mire. Como que dice, no te hagas ridículo. Tú no sabes que yo puedo orar al Padre y que Él me envía a mí. Y una legión, para que usted entienda, una legión tenía de 500 creo que a 5,000. Y él le pidió unas cuantas solamente. Es decir, que yo ahora mismo yo oro al Padre. Digo, Padre, envíala ahí. Y en segundo, acaba con todo ahí. No. La copa, él tenía que tomar la copa de ignominia, del sufrimiento, porque él tenía que ir a la cruz para que en el día de hoy, después de tantos años, nosotros estemos disfrutando de su presencia y del gozo de la salvación. Amén. Y que seamos sus hijos. Seamos fieles, amémosle a Él, que Él sea el centro de nuestras vidas. Ahora, aquí viene ahora esto, mire esto. Dice, versículo 11, cooperando también vosotros a favor nuestro. Mire de qué manera se coopera. ¿Con qué? Con la oración. Yo creo mucho en esto de la oración. No el poder de oración, no. El Dios que contesta la oración. O sea, cada cosa siempre, yo estoy siempre ahí, en la vanguardia, porque siempre me quieren a mí camuflajear el evangelio. Siempre viene el poder, a un libro que se llama, la oración no tiene poder, porque si fuera así, si tú oras mucho, dura, tiene más poder, te revienta tanto poder porque está orando. No es así, es el Dios, ¿cómo es? El Dios que contesta la oración. ¿Cuántos aquí Dios le ha contestado oraciones? Como dice el dominicano. ¿Cuántas veces Dios nos ha contestado nuestras peticiones? En el día de hoy Dios ha contestado peticiones a alguien acá. Está callado. Pero ya está. Mire ahora viene esto. Versículo 12. ¿A quién le habla? A la iglesia de que quería ir a visitar. Dice aquí, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Usted entiende esto? En otras palabras, quizás alguien me estaba acusando de que yo era perezoso, pero mi conciencia, usted tiene tener una conciencia limpia, que no te redarguye, que tú sabes que está haciendo lo correcto. Dice aquí, nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios
no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendáis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. En otra palabra, ustedes son mi gloria. ¿Ah? Mira el corazón, por eso decía que es mirar adentro el corazón del apóstol Pablo. Gente que le estaban dando dolor de cabeza al apóstol Pablo. Personas malagradecidas. Había uno ahí que se levantó y habló de que él no era uno de los apóstoles. Que él no era uno de los apóstoles porque no caminaba con Jesús. Ustedes recuerdan que el Señor se le apareció a él. Por eso aparece, su conversión aparece Hechos 9, Hechos 22 y Hechos 26. Ahí está la conversión de Pablo, 3 veces. Como el Señor dando ese estribillo, la manera que se le apareció en camino de Damasco. Era un apóstol genuino, había visto al Señor. ¿Verdad? Por eso es que es una falacia. Estos que se autoproclaman como apóstoles. En mi página yo tengo 38 apóstoles en mi página. ¿Qué le parece? Y yo le digo, apóstola. ¡Wow! ¿Y cómo fue eso? Cuéntame cómo fue la maravilla que tú eres un apóstol. ¿Viste al Señor Jesús? ¿Tienes la marca de Él? ¿Has establecido congregaciones? ¿Tiene una iglesia? ¿Dónde está la credibilidad? El papel aguanta todo lo que se le pone, dice. Falsos apóstoles no lo son. Yo digo esto para que usted se cuide, porque bien, hermano, envíame una ofrenda, que estoy aquí, que estoy en África. ¿Qué va? Está allá en la playa de Bermuda, quizás. Usted tiene que tener cuidado y discernir las cosas. No todo lo que brilla es oro, hermano. Este era él. Ellos negaban el apostolado del apóstol Pablo y él habla. Ahora, dice aquí que él trató de llegar. Miren el capítulo 2, versículo 1. Tengo que avanzar. Dice aquí, esto pues determiné con vosotros oír otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. ¿Está captando eso? Si yo a usted lo entristezco y yo estoy triste, ¿quién me va a devolver a mí la alegría? Sino a usted, que fui yo que le hice el mal a usted. Usted tiene que venir, hermano, mira Pablo, todo está bien, Pablo, olvídate, borrón y cuentas nuevas, ¿verdad? Borrón y cuentas nuevas. Eso es lo que está diciendo aquí en el corazón del apóstol Pablo. Entonces, ahora bien, yo quiero que usted vea cómo Dios restauró a ese incestuoso que hablamos la semana pasada, ¿recuerda? El que vivía con su madrastra. Dice, en 1 Corintios dice, hay un pecado en la iglesia de Corinto que ni se conoce en el mundo. Que un hijo viva con la esposa del papá. Los dos estaban viviendo con la misma mujer. Terrible. Era la madrastra, claro. Eso está pasando en la iglesia de Corinto. Porque Corinto era una ciudad moderna. Era una ciudad de mucha cultura, pero de mucha podredumbre. Había un templo donde habían más de 1000 prostitutas en un templo llamado Venus. Eso es la historia. Hay que estudiar, hay que leer, hay que entender las cosas en su contexto. Ahí había, en esa posilga fue que Dios levantó la congregación. Por eso es que uno tiene que tener confianza en el poder del evangelio, de penetrar los corazones, de cortar. A veces uno dice, es que mi papá es tan duro, hermano Juan, para el evangelio, pero más duro es Dios. Es que mi papá, es que tú no entiendes, hermano, que mire, le hablo y yo lo sé. Duré 17 años predicándole a mi mamá. Yo estaba allá, Dios mío, que no se muera sin Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Dios la salvó. Al hermano mío, 6 meses antes de morirse, Dios lo salvó. A mi papá también. Hermano, tengamos confianza en el poder del evangelio.
en el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Entonces, mire, capítulo 2, versículo 5, aquí viene ahora la restauración de ese hombre que había pecado allá en la iglesia de Corinto. ¿Qué pasa ahora? Mire lo que le voy a dar el trasfondo para que usted entienda antes de leerlo. ¿Qué había acontecido? Este hombre estaba viviendo abiertamente en la iglesia con la madrastra. Él y eso se sabía. Y ellos no hacían nada. ¿Me está entendiendo? No hacían nada. Porque era una ciudad promiscua, dado a la inmoralidad sexual para ellos. Y Pablo, cuando le dan noticia de esto, ¿qué? ¿Cómo va usted a tolerar una cosa así? Que, mire, que ese hombre sea sacado porque un poquito de levadura leuda toda la masa, que el tal, el fornicario, sea sacado. Primeramente, no lo quieren hacer. Ahora, lo sacaron. Pero por medio de la carta del apóstol Pablo y el Espíritu Santo, redarguye a ese pecador. ¿Y qué dice Dios cuando alguien se arrepiente? ¿Qué dice Dios? Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Ese hombre se había arrepentido. ¿Y sabe lo que hace en Corinto? Lo dejan afuera, no lo dejan entrar. No lo reciben. ¿Será verdad? Pero mira, ahora viene por acá a ver si otra vez está con la mujer de Pablo. Pero ¿será verdad? Bueno, la Biblia dice que el árbol se conoce ¿por qué? Por los frutos se conoce la gente. Así que se conoce la gente por los frutos. Ahora, mira lo que pasa en el capítulo 2. Mira lo que acontece. Mire, para que veamos una fotografía. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, estoy 2:5, no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, mire esto, al contrario, vosotros más bien debisteis perdonarle. No lo habían perdonado, hermano, y se había arrepentido. ¿Usted lo ve? Y, segundo, ¿qué es lo que viene? Venir al lado de, ¿lo ve? Venir al lado de, no una plaga. Ellos estaban completamente, lo habían rechazado, ni se querían juntar con él, ¿verdad? Ahora, él dice, ven al lado de consolarle. ¿Para qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. ¿Usted entiende eso? Cuando usted quiere ser un hombre o una mujer de paz y usted quiere ser el medio de que alguien se reconcilie y esa persona, no, yo me muero así se muere. Esa que me hizo, yo no la perdonaré jamás. Y luego dice, Padre, perdona mis pecados. Dios no oye nada. Porque dice la palabra que si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, eso es lo que me hizo ese marido. Mira, lo que él me hizo a mí, yo jamás, ¿sí? Y lo que tú le haces a Dios cada día, tu negligencia, tu falta de dedicación, de consagración, de amor, de pasión, y todo eso, ¿dónde tú lo dejas? Bueno, si el zapato te cabe, hay que ponérnoslo, ¿no? Es la realidad. ¿Cómo es que Dios nos perdona a nosotros tantas veces y nosotros no vamos a tener misericordia? Entonces aquí ellos todavía lo estaban rechazando, y él le dice, por lo cual, mira aquí versículo 8, os ruego, le pido de ruego que confirméis el amor para con él. Confirme, denle la bienvenida. Ese hermano ha pecado, está bien, él se arrepintió. Dios lo perdonó. Y entonces hay que perdonarle. ¿Usted se da cuenta, hermano? Esto es muy importante, hermano, el perdón. Porque una de las cosas más difíciles a veces es perdonar. Yo creo que es más fácil amar que perdonar. A uno, sí, le derrite el corazón. Pero cuando viene una ofensa, cuando viene algo, la tendencia es, a veces hay enemistad entre los familiares por cosas que le han hecho, ¿verdad? Cosas que nos han hecho de la misma familia, y eso sí duele porque es miembro de la misma familia. Cosas que hacen, uno tiene que perdonar.
de perdonar. A mí me han hecho unos desastres financieros, pues yo ayudo a mi familia y eso yo nunca lo volví a ver. Luego consiguen trabajo y están bien. Yo digo, bueno, por lo menos tú debiste por lo menos devolver lo que tú cogiste prestado. Se hacen del chivo loco, como dice Santo Domingo, como que no pasó nada. ¿Y qué yo tengo que hacer? Perdonar y olvidar, porque ¿qué voy a hacer? No voy a vivir la vida amargado. ¿Usted entiende, hermano? Entonces uno tiene que perdónalo. Eso fue lo que Cristo dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Eso es lo que es el Evangelio. Entonces aquí viene la restauración de aquel hermano que había sido sacado completamente fuera. ¿Okay? Ahora, en el capítulo 4, para dar una idea, en el capítulo 4 ahora, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. ¿Usted entiende esto, verdad? Adulterar la palabra de Dios es un elemento extraño, un adulterio a otra persona que se mete en el medio, ¿no? Adulterando es cuando a la palabra de Dios se le pone algo, se tuerce, se le quita, se le añade. Adulterando la palabra de Dios. Porque él está hablando en el capítulo 3 que somos ministros del nuevo pacto, él le dice. Somos ministros del nuevo pacto en el capítulo 3. Y él dice aquí, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio, aquí viene esto, hermano. ¿Por qué algunas personas son salvas y otros no son salvos? Pregunta. La pregunta del millón. ¿Por qué será esto? Esto a mí me llena de signos de interrogación, pero a la misma vez la palabra de Dios tiene respuesta. ¿Cómo es que dos personas están oyendo al maestro más excelente del universo y los dos están al lado de él, a unos cuantos pies al lado, y él habla la palabra de Dios, lo oyen orar, lo oyen decir: Padre, perdónalo? Si las 7 palabras en la cruz, dijo alguien, por mucho tiempo estaban ahí juntos, y uno entra al paraíso y el otro no. El otro se perdió y el otro se salvó. Es como le digo, hermano, el problema no es la palabra, en la parábola del sembrador. El problema no es el sembrador, el problema no es la palabra, el problema son los corazones donde viene la palabra. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador, que hay 4 terrenos, ¿verdad? Y solamente en un terreno dice que dio fruto 30, 70 y 100 por uno. Y lo demás, 75%. El problema no era el predicador, el sembrador se le dio a sembrar. Y el sembrador es Jesucristo, el predicador más eficiente, el bendito Hijo de Dios. ¿Y qué de nosotros cuando predicamos y compartimos la palabra? Lo mismo acontece, hay personas que reciben la palabra y hay otras personas que rechazan la palabra. Mire lo que pasa. ¿Por qué es esto así? Mire aquí. Dice aquí, versículo 3, estoy en 2 Corintios 4:3. Dice ahí: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, tapado, que no lo ven, tiene un velo, entre los que se pierden está encubierto. Entonces hay dos cosas aquí. Está el evangelio descubierto y está el evangelio cubierto. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, es porque Dios le ha abierto el evangelio, le ha quitado, ¿verdad?, las escamas de sus ojos para que usted comience a ver, y vemos más cada día. Pero si alguien no oye, llega el momento que Dios ya lo deja y no le da más oportunidad. Alguien dijo, y esto es muy solemne, nadie tiene el derecho de escuchar el evangelio 2 veces cuando hay millones que no lo han escuchado una sola vez. ¿Oyeron? Nadie tiene derecho de escuchar el evangelio 2 veces cuando hay millones que no lo han escuchado una sola vez. Usted no tiene derecho de seguir oyendo. Llega un momento que Dios le cierra la puerta. ¿Ya?
me impactó mucho cuando el Señor le dijo a los discípulos, dejadlo, a los fariseos, porque son ciegos y guía de ciego. Dejadlo. En otras palabras, déjalo que se pierda. Ya, ahí está cerrada la puerta. Ahí está cerrada la puerta. Y cuando Él multiplicó los panes y los peces, y habían 5,000 hombres, sin contar la mujer y los niños, vamos a añadirle, son entonces como algunos 8,000 o más, o 10,000. Y ellos querían seguir a Jesús por lo que comían, y el Señor le dijo, si no coméis mi sangre, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no tienen parte conmigo. ¿Y qué hicieron? Juan 6:66. Desde ese entonces, muchos de sus discípulos no andaban con Él. La puerta está cerrada. Entonces Él le dice a los discípulos, ¿ustedes quieren irse también? ¿Ustedes quieren irse? Como que dice, la puerta todavía está abierta. ¿Cuál fue la respuesta ¿a quién? Iremos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendito sea el Señor. Por eso que nosotros seguimos al Señor, porque es el único que tiene palabras de vida eterna. Entonces aquí está hablando del evangelio cubierto y del evangelio descubierto. Entonces, ¿quién es que le pone ese velo? Versículo 4 lo dice, ¿quién es? El cual, el Dios, con D minúscula, es el diablo, de este siglo, cegó el entendimiento, la mente de los incrédulos. Ahí está. Los incrédulos. ¿Y para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Mire que me encanta ese título. Dice aquí, para que no les resplandezca, ¿qué cosa? Mire eso. La luz del evangelio de la gloria de Dios. Así se llama el evangelio. En otras palabras, el evangelio, hay una luz que brota, emana del evangelio. ¿Está entendiendo? Mire, todos nosotros nacimos ciegos espiritualmente. Completamente ciegos. Completamente ciegos. A no ser que al crecer, ¿verdad? El bebito es muy hermoso. Ay, pero qué lindo. Ay, bebito, qué lindo. Qué lindo. Sí, pero es una víbora en potencia. Es una víbora en potencia. Yo lo veo con las niñas mías. Peleando, sacándose el moño ahí por tontería. ¿Y de dónde aprenden eso? Hay que enseñar a hacer el bien, no el mal. El mal lo hacen automáticamente. Se hereda el mal, se hereda el pecado. Entonces, dice aquí que el maligno le ciega el entendimiento. Dice la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestro siervo por amor de Jesús. Aquí viene ahora lo que tiene que acontecer. Mira lo que tiene que acontecer. Aquí mira lo que tiene que acontecer. Porque Dios que mandó o habló. Mira, hermano, Dios lo hace todo por su palabra. Qué cosa más extraordinaria. Todo Dios lo hace por su palabra. La creación del universo. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. En el libro de Génesis. Por el poder de su palabra le da vida a todo. Lo que es el nuevo nacimiento, la conversión es por el poder de su palabra. ¿Cómo lo hace? Según de Corintios capítulo 4, aquí lo dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz. ¿Y dónde está eso? Aquí hay luz de Pablo. A Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz aparece. La luz aparece. Bueno, la luz no puede ser la luz solar, porque el sol y la luna fueron creados después. ¿A qué luz se está refiriendo? Está refiriendo a una luz espiritual, porque el mundo estaba en tiniebla. La tiniebla llenaban, dice aquí, y la tierra estaba desordenada y vacía. Todo era tiniebla y todo lo que habían de nacer, finalmente, serían hijos de tiniebla, comenzando con Adán y Eva. Esa luz estaba para dividir las tinieblas de la luz. Eso es lo que aconteció en la vida de Jesús. Usted nació ciego, usted no podía ver
Le hablaba la palabra, no la podía entender. Usted leía la Biblia, no la entendía. Le predicaban el evangelio, no entendía. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora cree? Si cree verdaderamente. Si usted cree verdaderamente, esto fue lo que aconteció. Que Dios, que de la tiniebla hizo que resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. En nuestros corazones. Dios conoce mi corazón. Sí, lleno de tinieblas. ¿Usted ha oído eso? Hermano, Dios conoce mi corazón. ¿Usted ha oído eso? ¿Lo ha oído? ¿Cuántos lo han usado? Mi corazón. Ay, el corazón. Perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente. ¿Y de qué manera Dios lo hace? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra, que corta, que divide el alma. Que penetra los tuétanos, la coyuntura. Y no hay nada que se esconda de esa penetración. Y ahí estamos nosotros en esas tinieblas. Llenos juntamente con todos los hijos de Adán, en tiniebla, en pecado, como la iglesia de Corinto. Y Dios hizo que resplandeciese, ¿para qué? Para iluminación. Iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y dónde está la gloria de Dios? En la cara o en la faz de Jesucristo. Ahí está. Ahí está. En la faz de Jesucristo. Mira, ahora esto sí a mí me gusta, esta parte aquí. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Hay que ir al contexto. ¿Cuál es el tesoro? La luz del evangelio, que quitó las tinieblas. Es un tesoro. Ese conocimiento que usted tiene es un tesoro que no tiene muchos, hermanos. ¿De qué le vale a este tal Bill Gates si granjease y él da muchísimos millones a diferentes entidades sociopolíticas? ¿De qué le vale a Bill Gates o al otro que tenga todos los recursos del mundo y al final pierde su alma? ¿O qué dará el hombre por intercambio de su alma? ¿Qué daría usted? ¿Usted ha visto una persona una vez morir, que está a punto de morir? Dice, ¿cuánto yo tengo en el banco? Llámame al banco a ver cuánto tengo, si hicieron el depósito. El interés. Y la persona está pensando en eso. ¿Ah? Esa persona lo que está haciendo conciencia. Lo que hizo, la vida que vivió, que no tuvo suficiente tiempo con su mamá. Y luego, como yo digo, hermano, si le va a dar una flor a alguien, désela ahora. Anuncio importante. Cuando me muera, no me traigan flores. Si quieren regalármela ahora, hágalo ahora. ¿Para qué sirve la flor si no puedo olfatear? Olerla. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, es una cosa que uno tiene que entender. El conocimiento, la luz del evangelio. Dios por su palabra. Dijo Dios sea la luz, fue la luz. Y dice aquí, dice para la iluminación. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es el evangelio. El tesoro es Jesucristo. El tesoro es la iluminación del evangelio en la faz de Jesús. Tenemos este tesoro. Mire que el tesoro. Ahora, ¿dónde está ubicado? El tesoro es importante, pero ¿dónde que está? En vasos de barro. Mire qué contraste. Si usted tiene un tesoro, ¿usted lo pone en algo frágil como barro? No. ¿Verdad que no? Usted tiene, ¿verdad? A veces una persona tiene en caja fuerte, una cajita para tener su dinero, cosas así, documentos. ¿Y qué es lo que hace? Lo pone así, lo pone en la cocina. No, usted lo busca un lugar, en el armario, en el closet, la parte de arriba, le pone ropa. Usted no quiere, que eso vale mucho. Pero mira lo que Dios hace con el tesoro. Mira dónde lo pone. Nosotros somos de barro. En vaso de barro, nosotros somos barro. Él pone esa gloria en vaso de barro. Y él dice, ¿para qué? Mire, ¿para qué? ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados, en todo mas no angustiados, en apuro mas no desesperados,
perseguido mas no desamparado, derribado pero no destruido, llevado en el cuerpo siempre en todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mire esto, la razón por la cual Él lo pone en vaso de barro es para que nosotros no nos jactemos, sino para que el tesoro sea lo que brote, brille de nosotros, que nosotros nos gloriemos, no en nosotros, sino en el tesoro. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Pablo. Nosotros, el que se gloríe, gloríese en el Señor. El que se gloríe en el Señor. Ustedes, la boca suya debe estar llena del Señor, gloriarse en Él, gloriarse en que usted tiene un Salvador poderoso, gloriarse en que Él es su Señor, gloriarse que Él es su Dios. Bendito sea su nombre. Gloriémonos, hermanos, en el Señor. Cuando yo leo la epístola a Filipenses, y llegaremos allá porque estamos estudiando toda la Biblia, el apóstol Pablo dice, le digo una vez más, regocijaos en el Señor. Y lo dice, vuelvo y os digo, regocijaos en el Señor. ¿Dónde estaba Pablo? ¿En Punta Cana tomando agua de coco? No, en una cárcel. ¿Ah? ¿Dónde estaba Pablo? Pablo no estaba, ¿por qué? Porque es muy bueno decir esto, todo está bien. La nevera, me dieron un aumento, todo está bien. Y cuando la piña está agria, usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Cuando las cosas se ponen mal, cuando viene lo inesperado, económicamente, físicamente, lo que sea, y viene el zarandeo de Satanás, que viene a azotar, a buscar la manera de sacarnos del quicio, sacarnos nosotros. Entonces ahí que nosotros tenemos que verdaderamente, llegando a la recta final, hermano, ahora, en capítulo 5, voy a tomar algunos versículos y con eso concluimos. Diré esto, hermano. Hay mucho más, yo podía seguir, pero el tiempo, voy a respetar esto acá. Dice aquí en el capítulo 5, dice, porque sabemos que si nuestra morada, este tabernáculo, está hablando de su cuerpo, se deshiciere, eso es con la muerte, tenemos de Dios un edificio. ¿Qué edificio es ese? Bueno, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Chúpate esa hasta que mondo la otra, como dicen. Mastica esa. Esto se va a deshacer. Esto es como un vestido, ¿verdad? Esto va a la tumba, se deshace, se pudre, se deshace, ya, se acabó. Usted no está completamente, eso de su cuerpo, usted no sabe lo que está pasando, ¿verdad? Pero su espíritu que viene de Dios va a la presencia de Dios. Y usted está consciente. ¿Sabe? Cuando la gente muere está consciente, ¿verdad? Es un error de muchas religiones pensar que ahí se acabó todo. No, Señor. Dios creó el hombre, Dios es eterno y creó al hombre para que fuese eterno. Y cuando el hombre peca, Dios le da sentencia de muerte. Ezequiel, el alma que pecar, esta morirá. Entonces el hombre peca, el hombre muere, pero no solamente muere físicamente. Adán murió, pero usted no ve que se desplomó en el huerto. Él siguió viviendo y comiendo fruta y disfrutando ahí con su esposa Eva. No, él no se murió, pues espiritualmente estaba muerto. ¿Qué fue lo que primero que hizo? Se escondió. Se escondió detrás de los árboles. Bueno, que estaba desnudo, que esto, excusa, que lo otro. Las excusas. Completamente excusas. Somos expertos poniendo excusas. ¿Cuántos saben que es cierto? Tenemos una pericia para inventar excusas. Excusas, eso es parte de naturaleza caída. Pero entonces dice aquí, tenemos un cuerpo, un tabernáculo, dice aquí, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, a una habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, ese es el cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados. En otras palabras, no quisiéramos morir. ¿Ves? Desnudaros significa morir, ser sepultado. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Sino revestido. Queremos ser revestidos. Queremos tener una ropa nueva. Queremos un cuerpo diferente. No queremos pecar. Usted sabe que será lo más glorioso en el reino de los cielos.
No es una calle de oro, el mar de cristal, el corito, lo otro, que voy a ver a Moisés. No, que no vamos a pecar. Usted no se cansa de pecar. El pecado es el problema de uno. El pecado es el problema. En ese tiempo, al ser revestido con una nueva naturaleza, ya no vamos a pecar. Usted no va a pecar. Vivir una vida sin pecar, hermano. Una mente completamente limpia, santa, pura y todo nuestro afecto hacia el Señor. No hacia el esposo, cuchi. Aprovecha ahora. Eso se acabó. Eso se acabó. Sí, ahora. Así yo le digo a mi esposa, aprovecha ahora. ¿Entienden lo que digo? En otras palabras, y uno se pregunta, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo? El Señor lo dijo. El Señor lo dijo que no, que serán como los ángeles, que no se darán a casamiento. No. ¿Y por qué el Señor hará eso? ¿Y por qué será? ¿Y por qué será? La Biblia tiene la respuesta. Porque todos nuestros afectos, todo nuestro amor va a ser dirigido en una sola dirección. Todo lo terrenal va a morir. ¿Me está entendiendo? Todo lo terrenal, el pecado, la lujuria, el aspecto erótico, el aspecto de la sexualidad. No se va a engendrar hijos ni se van a dar, ya eso no existirá. Solamente, hermano, vamos a dirigir todo nuestro afecto y nuestro amor al Señor. Y lo glorioso es que eso va a ir a aumento. Los primeros 1000 años en la presencia de Dios, un incremento de gozo. Otros 1000 años, y eso va a ser un gozo. Eso es una cosa increíble, hermano. Cuando yo pienso esto, hermano, cómo que ese gozo se va a ir incrementando, aumentando. Y nosotros, hermano, tan pegados. Como el gato mío que se cayó del 4º piso. El gato se cayó del 4º piso. Cuando yo era muchacho vine. Y mi mamá me despierta. El gato se cayó por la ventana. Y salimos corriendo en las pijamas. Y el gato estaba vivo. Con las uñas en una ventana, con los pelos parados. Así están los creyentes, pegados. Y yo cogí una caja, pero ven, pues salte, deja eso. Y él quería seguir pegado y era grito. Duró yo no sé cuántas horas gritando en casa todavía, el pobre animalito. Yo digo esto porque hay personas que son así. Pegado. Suelta el pecado, suelta eso ya. Deja eso ya. Y búscalo de Dios, ¿eh? Búscalo de Dios. El pecado es traicionero, ¿verdad? Así el pecado. Sí, el pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. El pecado es como una rata que cayó en una trampa por la cola. Y estaba gritando. ¡Pam! Pero estaba el queso. Y seguía masticando el queso. Pero iba a morir. Y gritaba y picaba. Gritaba y picaba. ¿Qué usted cree que será el fin? Que va a dejar de gritar porque se va a morir con la panza llena de queso. ¿Usted te entiende lo que estoy diciendo? Yo te lo digo así para que usted entienda. Porque el pecado, pruebo esto, pero eso se va a matar, eso es letal. Eso es letal, el pecado es letal. Y uno tiene, verdaderamente, hermano, y todos nosotros, yo no minimizo el pecado. Yo siempre le llamo a ustedes de esto, porque es parte de la... Uno tiene que buscar la manera de deshacerse de eso. Como dice Pablo, el pecado que te asedia. No entrar en argumento, ¿verdad? Y los maridos de mujer, ¿verdad? No entrar en argumentos. Si ella se pone gritona o él, te va a tocar. El pastor mío lo que hacía era que se ponía a cantar cuando su esposa se ponía colérica y gritona. Y él cantaba. Él cantaba. ¿Verdad? Que usted no es la que canta, usted lo que quiere es, ¿verdad? Hacer un matching box ahí con él. No, eso no. Verdaderamente, hermano, que la palabra de Dios es preciosa, la palabra de Dios es gloriosa. Y dice finalmente, viene aquí en el capítulo 5, versículo 10, vamos a dar cuenta
por todo lo que hacemos en la vida. Mire, porque es necesario, ¿lo ve? Cosa necesaria. ¿Qué es lo que es necesario? Que todos nosotros vamos a comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Escuche bien, usted tiene una cita con el Señor al final de su vida. Cuando usted lee esto, usted tiene que vivir una vida, no puede vivir una vida desordenada. Pero no se asuste, porque esto es para los cristianos. Okay, yo le voy a explicar en estos minutos lo que eso significa. Dice aquí, ¿para qué vamos a comparecer delante de Dios? Bueno, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí lo dice. Entonces está el juicio del trono blanco. Esos son para los impíos. Esos van a ser, los libros son abiertos y el que no fue hallado en el libro de la vida, todos esos van a ser lanzados al lago de fuego para siempre. Los creyentes, los que somos creyentes, si estamos en el tribunal de Cristo, somos salvos. Pero, ¿y qué tal con la vida, la vida suya? ¿Qué usted ha hecho con su vida de que el Señor le salvó? ¿Qué usted ha hecho? El Señor lo va a llevar al capítulo. ¿Usted cree que simplemente me voy a gozar en el cielo? Va un día, hermano, míralo ahí. Vamos a comparecer. Yo voy a comparecer delante del Señor. Y el Señor va a revisar mi vida de que yo soy creyente. A mí me va a revisar con mucho escrutinio, porque yo he predicado la palabra. Él va a revisar mi mensaje y va a ver, déjame ver, ¿de qué fue lo que tú predicaste a la iglesia? Déjame ver los mensajes. Él sabe lo que yo le prediqué. ¿De qué tú hablaste? Y tu vida. No tus pecados han sido perdonados, tu pecado. Ahí nadie va a ir con pecado. Eso está completamente eliminado. Estamos hablando de lo que Dios le ha dado. Dios le ha dado a usted dones espirituales, le ha dado a usted habilidades, le ha dado a usted oportunidades. Entonces Dios nos va a evaluar, nos va a llamar a cuenta y nos va a llamar a capítulo porque hacemos los talentos que tiene. Las habilidades que te dio, las oportunidades que despreciamos, las cosas que dijimos cuando no debimos haber hablado, taparnos la boca, las cosas, la forma de administrar nuestro tiempo, nuestro trato con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, todo esto Dios lo llevará a cuenta, no que no lo vamos a perder. Entonces ahí vienen entonces las obras, entonces todas las obras que fueron hechas, buenas obras que fueron hechas por amor, para el Señor de todo corazón, eso va a pasar la hora del fuego. Te lo digo, por el fuego será probado. Oro, piedra preciosa y plata. Eso se queda. Heno, paja y hojarasca, eso se quema. ¿Usted está entendiendo eso? Entonces, cuando uno hace algo, yo lo voy a hacer, pero yo no quería hacerlo, eso se quema. Le voy a pedir perdón al hermano, porque yo no quiero, yo no lo soporto. ¿Usted sabe la cosa, lo engañoso del corazón? Escuchen bien. No se rían, pero se van a reír. Mire esto. ¿Qué le parece si a alguien le dice a usted, lo que somos casados? Mira, pastor, yo me llevo con usted, pero a su esposa yo no la soporto. ¿Tú tienes problema conmigo? Tú tienes problema conmigo porque ella es carne de mi carne y vos sos de mi hueso. Y así hay algunos creyentes lo ven. Yo con el Señor. Pero los hermanos, o sea que el Señor es la cabeza que está pegado al cuerpo. ¿Tú no sabes eso? El Señor es la cabeza de la iglesia. Entonces, si tú desprecias el cuerpo, ¿a quién estás despreciando? Saulo, ¿por qué? Que alguien le diga a su hombre, yo me llevo bien con usted. Yo me llevo bien con su esposa, pero a su esposa yo no lo tolero. Hay problema, porque son una sola cosa. Entonces, por eso es que nosotros debemos llevarnos. Dice aquí, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos y espero que también lo sea en nuestra conciencia. Que Dios sea exaltado. Padre, quiero darte las gracias en esta tarde por esta oportunidad de exponer tu palabra. Señor, hay tanto, Dios mío, que yo quisiera hablar, explicar. Pero Padre, el trabajo del Espíritu Santo, repartir a cada uno según sus necesidades.
Quiero darte las gracias por mis amados hermanos. Ayúdanos a todos, Padre. Ayúdanos. Corrígenos, exhórtanos, Padre. Las áreas de nuestras vidas donde estamos deficientes. Oh Dios, ministranos, Padre. Ayúdanos, Señor. Glorifícate. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.